Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Plenitud. Te traemos los temas para que puedas estar más en armonía, más en bienestar y, por supuesto, conseguir una mayor plenitud en tu vida. Hoy estaremos conversando un tema bastante interesante, no solamente para los adultos mayores, sino para todos los miembros de la familia, y es la comunicación para mejorar nuestras relaciones. Así que, si lo deseas, me estás viendo, puedes llamar a las otras personas de tu conjunto familiar para que se acerquen y entonces todos puedan aprender estas maravillosas técnicas que vamos a aprender o que vamos a tomar el día de hoy de nuestro invitado, que se los presento de inmediato. Es Erich Iturra. Él es especialista en pensamiento sistémico, autoindagación, proceso de aprendizaje y cambio, y además es experto en nuevas constelaciones familiares y también es entrenador internacional en programación neurolingüística, ambas herramientas aprendidas de sus propios creadores, y lo tenemos hoy en este día en Vivir en Plenitud. Gracias, Erich, por venir con nosotros. ¿Cómo has estado? Bienvenido. Muchas gracias, Victoria, primero por invitarme, por darme la posibilidad de estar aquí con ustedes. Para mí, la verdad es que es un tremendo gusto y qué tema tan interesante que tenemos hoy día para la audiencia. Todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, porque bueno, necesitamos relacionarnos y el cómo comunicarnos con los demás para vivir, pero no solamente para vivir, sino que para vivir mejor. La comunicación en ese sentido es clave porque como seres humanos nosotros somos seres sociales y nos necesitamos unos a otros para vivir, pero también me gusta agregar para vivir bien. Entonces cuando hablamos de comunicación, en realidad de lo que hablamos es de compartir. Compartir nuestras vivencias, compartir nuestros miedos, compartir nuestras alegrías, pero también compartir nuestros sueños. Claro, excelente. Es así. Al estar tú en un grupo de personas, obviamente vas a compartir y vas a comenzar a vivir entre ellos o entre las personas una cantidad de emociones, de reacciones a las cosas que ocurren. Una persona hace algo y la otra persona reacciona. Y qué importante es poder comunicar eso que estamos sintiendo para mejorar nuestras relaciones. Entonces, ¿dirías tú que la comunicación es quizá lo más importante de una relación, ya sea familiar? En este momento estamos hablando acerca de relaciones familiares, pero relación laboral, de amistad, familiar, ¿sería esto lo más importante? Sí, de todas maneras. Y qué bueno el punto que haces, Victoria, porque si bien es cierto, tenemos un foco en esta conversación en las relaciones familiares, sin embargo, podemos también decir de que, como tú planteas, la comunicación es un elemento transversal en nuestra vida cotidiana, porque no podemos desmarcarnos de comunicarnos con nuestra familia, pero tampoco en nuestro trabajo, ni con nuestros amigos, e incluso con las personas desconocidas. Si hacemos una fila, por ejemplo, permanentemente nos estamos comunicando, queramos o no. Entonces, es fundamental la comunicación porque es la base sobre la cual, por ejemplo, en la familia se construyen los afectos. Y desde esa construcción de afectos en nuestra familia, la manera como nosotros después nos vamos a relacionar en el mundo. La importancia de una buena comunicación en la vida familiar tiene un montón de beneficios y creo que dentro de los más importantes es que logra desarrollar un sentimiento de estabilidad en las relaciones de los integrantes. Por ejemplo, los estudios dicen que cuando la comunicación en la familia es asertiva, hace que las responsabilidades académicas, laborales y sociales se cumplan de manera más efectiva. Vale decir, cultivar las relaciones asertivas nos hace ser más efectivos. Entonces, a partir de cómo nosotros nos comunicamos en la familia, de cómo aprendemos a desenvolvernos en la familia, que en general debiéramos pensarlo como un entorno seguro, como un apego seguro, si quieres, dicho un poco más técnicamente, podemos pensar cómo vamos a replicar estos esquemas que nosotros tenemos en nuestra familia con el mundo exterior. ¿Y qué más podemos decir? De que entonces la comunicación asertiva nos da la oportunidad de que nosotros tengamos estabilidad al interior de los miembros con quienes nos relacionamos en la familia. Y por el contrario, en las familias donde nosotros observamos que la comunicación es un poco más desequilibrada o está derechamente deteriorada, vemos que sus integrantes también viven con más conflictos y con más problemas, que van desde lo emocional hasta lo físico. Entonces, tener una familia y trabajar para aprender y tener una familia comunicacionalmente estable, unida, donde hay armonía y donde se aprende a resolver los problemas de una manera razonable,
permite que sus miembros también tengan una mejor calidad de vida y un sentimiento de plenitud que crece en el tiempo y que se transfiere a otros entornos de nuestra vida cotidiana. Claro, es que la principal escuela de todo ser humano es el hogar. Y eso a veces no lo entendemos, o hay padres que de repente no captan la importancia de comenzar a cultivar este tipo de habilidades incluso en los niños, porque piensan que los niños no entienden, los niños hay que dejarlos hacer lo que quieran porque son niños. Y es súper importante que desde que la persona es niña, está comenzando a adquirir sus primeras herramientas de parte de su entorno familiar, se le vaya inculcando estas cualidades o estas habilidades que le van a servir para más adelante. Y el hogar es el primer caldo de cultivo, el primer ecosistema donde tú puedes comenzar a aplicar estas habilidades para luego aplicarlas afuera. Pero entonces yo quisiera, Erich, que me explicaras un poco más a nosotros y a la audiencia qué es exactamente la comunicación asertiva, a qué refiere este concepto. Fantástico. Es súper lindo el tema de la comunicación asertiva. Primero, como comprensión, a mí en términos personales me parece muy lindo. Y segundo, poder reconocer lo práctico que es en nuestra vida cotidiana y los efectos que puede tener en ella en términos de cómo hacer nuestra vida mucho mejor. Entonces, ¿qué significa ser asertivo? Es tener la capacidad de expresar nuestras emociones, ideas, incluso derechos o convicciones de manera firme, clara y abierta. Porque fíjate, la asertividad está estrechamente relacionado con los límites. Y tal como decías tú anteriormente, el hogar, la familia, es el primer lugar donde nosotros lo aprendemos. Y nota lo importante de esto, porque los niños, como tú ponías de ejemplo, aprenden mucho más de lo que ven que nosotros hacemos que de lo que nosotros les decimos. Y de ahí la importancia de hacernos conscientes de esto y cómo tiene que ver con los límites. Una de las cosas que sucede con los niños, por ejemplo, particularmente hoy en día, es que muchas veces los padres confunden tener una relación amistosa con los hijos a ser amigo de los hijos. El peligro ahí es pretender ser amigo de los hijos porque la relación se simetriza. Y el niño, como está aprendiendo de manera media impulsiva, va a tratar de ponerse un paso más arriba. Y la labor de nosotros, los adultos o de los padres, es transmitirles, poder enseñarle a que adquiera habilidades para que viva mejor y que sepa relacionarse mejor con el mundo. Entonces, ahí está el elemento de los límites, por ejemplo, en los niños. Entonces, la asertividad es el arte de saber decir que no o saber decir que sí y sentirme cómodo con ello. Vale decir, claro, es tener muy claro qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero y cómo decirlo. O sea, saber exactamente cómo pedir, en definitiva, y cómo establecer un límite. Ahora, antes hablaba de los límites con los niños y por qué esto importa. Porque cuando a un niño no se le ponen límites, no se le está enseñando a que aprenda a relacionarse después como un adulto más o menos sano. Las personas a veces me dicen que me gusta la idea de que somos ilimitados. Yo le digo, fantástico, pero necesitamos los límites. Los límites son un acto de amor y no solamente eso, nos dan seguridad. Por ejemplo, si tú miras un cuadro cualquiera, una pintura cualquiera, el pintor, dentro de los límites de la tela, es absolutamente ilimitado para vaciar su amor, su creatividad, su pasión. Entonces, dejemos de tenerle miedo a los límites, porque los límites son sanos, nos configuran, nos ayudan y sobre todo nos dan confianza para que nosotros podamos poder mirar hacia adelante, mirar a los otros con respeto y relacionarnos, porque una de las consecuencias que tiene la no asertividad es que cuando alguien de pronto nos pone un poco de presión para algo que la persona quiere o demanda de nuestra parte, no nos sentimos cómodos para decir que no queremos y terminamos haciendo cosas contra nuestra voluntad al precio de la culpa y a veces del autocastigo. Claro, pero también es importante entender, Erich, disculpa que te ataje, que, claro, tú tienes tus límites, pero también hay que reconocer que el otro también tiene su valía y también tiene su voz, y también hay que reconocer, porque hay un dicho que es que tus límites terminan donde comienzan los derechos del otro. Entonces es importante que tú puedas expresar tu voz de una manera asertiva, como lo estamos hablando, de forma que tampoco vayas a romper con el reconocimiento de la valía de la otra persona. Exactamente. Y fíjate que en ese sentido,
Es muy interesante lo que planteas, Victoria, porque coincido en que una de las cosas que en las que suele traducirse, digamos, este no reconocer a veces la voz del otro, es que a veces las personas confunden ser asertivo con ser agresivo. Las personas creen que a veces confunden, digamos, que la asertividad significa tener la razón, que la asertividad significa callar al otro, o que la asertividad significa ganarle al otro. Y la verdad es que eso de ninguna manera significa ganar algo, muy por el contrario, significa perder, de todos modos. Entonces, la asertividad tiene que ver con que primero reconozco lo que yo quiero, lo que a mí me pasa y cuáles son mis propios límites y mis gustos. Y desde ahí, entonces puedo reconocer que el otro, de manera natural, también tendrá los suyos y que eso no es sinónimo de que tengamos que enemistarnos. Simplemente habrá casos donde, a fin de cuentas, podemos no estar de acuerdo y aún así podemos seguir respetándonos en nuestras preferencias. Entonces es básicamente poder hablar con claridad, de manera firme y de manera abierta, sin miedo a ser rechazados por pensar lo que pensamos, porque nos gusta lo que nos gusta, o por decir lo que decimos, porque partimos de la base que respetamos que el otro también podrá tener sus propias preferencias. Entonces, si me permites un ejemplo de lo que hablábamos recién, como a veces en las comunicaciones cotidianas se llega al maltrato verbal cuando no hay asertividad, una de las respuestas no asertivas es cuando una persona, por ejemplo, se calla o decide obedecer y asumir un sufrimiento silencioso o ponerse a llorar, lo que sería una actitud pasiva, digamos, ante la situación. Y otras personas del otro lado se enojan, terminan insultando, perdiendo el control, gritando, que sería la forma activa. Pero lo cierto es que estas actitudes invitan a la persona que inicia la agresión a que continúe en un ciclo que no acaba. Entonces, la buena noticia es que si en algunos casos esa es la forma que hemos aprendido para relacionarnos con los demás, podemos aprender a partir de ahora a hacerlo de una manera distinta. Claro, poder entonces manejar la conversación para llegar a un punto de encuentro entre las partes. Negociar. Básicamente es una negociación, tomando en cuenta las opiniones de ambas partes, llegar a un punto de encuentro. Y entonces, sí, en esta negociación o esta conversación que estamos o que querramos llevar a cabo, ¿cuál sería, digamos, o cuál sería el punto más importante a tomar en cuenta? Y no sé si de repente podrías conversarnos acerca de algunos pasos a seguir para poder tener una conversación que llegue a un ganar-ganar. Sí, yo diría que uno de los elementos que son sumamente importantes es que cuando se trata de la comunicación en la familia, que tengamos muy claro del momento en el que nosotros queremos decir, comunicar, hablar, pedir, expresar el momento, y por otro lado, mi lugar en la familia. Porque no será lo mismo cuando yo le digo algo a mi mamá o a mi abuela que cuando se lo digo a mi hermano o a un hijo. Pareciera ser que es igual, pero la verdad es que no, porque los códigos cambian. Entonces, no será lo mismo si quiero hablar de un tema difícil o doloroso y que lo plantee, por ejemplo, en un momento de distensión por la tarde, a que lo plantee en la noche antes de ir a dormir. Entonces, hacernos muy conscientes de con quién vamos a hablar y el momento en el que vamos a hablar. Un segundo paso importante sería identificar el objetivo de esta conversación o de esta comunicación. Y para esto me pregunto, ¿qué quiero lograr con decir lo que voy a decir? Y un paso importante en este segundo punto de qué quiero lograr, cuál es mi objetivo, es si lo que quiero conversar deteriora las relaciones en la familia o las arregla. A veces decimos cosas porque necesitamos ponerlas afuera y cuando no nos hacemos la pregunta podemos ser imprudentes y podemos terminar generando un conflicto a pesar de tener una buena intención. Y otro elemento que es sumamente importante es no suponer. O sea, si hay hechos o situaciones acerca de las que yo realmente no sé, sino que solamente pienso algo, hago preguntas.
Y puede ser una muy linda manera de iniciar una conversación. Pedirle a la persona con quien quiero conversar o acerca de lo que quiero resolver, si podemos hablar de un tema, que tengo dudas o que tengo inquietudes, y si le puedo hacer una pregunta. Incluso si es mi mamá, mamá, te puedo hacer una pregunta, tengo muchas dudas acerca de esto, me preocupa este tema, mamá, a veces me siento conflictuado con esto, tú me podrías decir X, etcétera. Y eso vale para los hijos, vale para la pareja, vale para un amigo, vale para un compañero de trabajo, y sujetarnos por todos los medios posibles de nuestra razón a hacer juicios acerca de la otra persona, más si nos falta información. Y lo otro que también será importante para que nuestra comunicación sea enriquecedora para ambas partes y podamos lograr estos puntos de encuentro, es que podamos expresar también con claridad, de manera abierta, nuestra disposición a cambiar nuestros puntos de vista si es necesario. Y no asumir la conversación como una guerra o como un ganar, como decíamos antes, sino que entender de que es la posibilidad de que ambos nos podamos enriquecer y que podamos conocer un poquitito de a veces las intenciones que el otro tuvo para tener determinada conducta y no quedarnos solamente con la interpretación que a nosotros nos pareció porque tal vez nos dolió. Claro, yo quiero como recalcar un punto que dijiste acerca de las suposiciones. Sí. Porque qué normal es pensar que el otro sabe lo que yo sé, y entonces de ahí las frases, no, él tiene que saber, o ella debería saber, o es lógico que sea así. No, realmente no es lógico. Ni la persona tiene que saber lo que yo estoy pensando. Cada cabeza es un mundo, cada persona tiene su propia experiencia de vida y llega a determinadas conclusiones en función a lo que ha vivido. Y por lo tanto, por más, aunque haya dos personas, dos hermanos que sean gemelos y tengan la misma crianza por los mismos padres en el mismo hogar, van a tener conceptos distintos de vida y van a llegar a conclusiones diferentes. Entonces es importante comenzar a hablar desde la ignorancia del otro, no una ignorancia de un término peyorativo, sino decir que la otra persona no sabe lo que le voy a comunicar y tratar de planteárselo con amor, con comprensión y esperando buscar el mejor resultado posible, el mejor resultado de esta conversación que estamos planteando. Me parece súper importante que la gente no suponga, porque llegar desde esa idea de que tú tienes que saberlo, la persona queda como que tengo que saber qué y por qué tengo que saberlo. Entonces es importante partir las comunicaciones desde esta idea. Y también te quería preguntar, Erich, acerca de los temas de conversación. ¿Dónde crees tú que hay mayor roce en cuanto a los temas de conversación y dónde tenemos que de repente calibrar un poco más lo que vamos a hablar? ¿En qué tipo de temas? Sobre todo en las relaciones familiares. Sí. Solamente, si me permites, quisiera sumar una idea que puede ser interesante de recordar en relación a lo que nos comentabas tú anteriormente, Victoria, con esto de las suposiciones. Y una vez escuché una frase que me encantó y la recuerdo hasta el día de hoy y la comparto cada vez que puedo, y es que el enemigo de la comprensión es la conjetura. O sea, ponernos a suponer y quedarnos enredados ahí en las suposiciones y todo eso, es el enemigo de toda comprensión y es como poner dinamita a las relaciones de amor. Entonces, como pienso que lo que nos mueve, lo que nos motoriza en todas las relaciones que para nosotros son significativas y son significantes, es el amor. Entonces, invitar a ir dejando progresivamente las conjeturas y las suposiciones de lado, asumiendo que a veces para algunas personas puede ser más difícil, pero si lo recordamos, nos podemos frenar, podemos hacer una pausa y decidir preguntar, decidir abrirnos, porque las suposiciones y las conjeturas nos cierran el corazón. Las preguntas y la disposición y tener claro, digamos, nuestro sentimiento de amor hacia el otro, nos mantiene abiertos, nos mantiene flexibles y nos ayuda a lograr este propósito y esta invitación que también tú nos estabas haciendo. A la hora de algunos temas complejos, yo pienso que los temas complejos en las familias son los mismos en todas partes y es lo que yo he podido apreciar cuando he dictado seminarios, talleres en Chile, pero también en Argentina, también en Colombia y
Los temas se repiten, somos seres humanos. Entonces, ¿cuáles son? Las enfermedades graves o las situaciones de salud graves y que aparecen de manera, digamos, sin aviso. Los deterioros económicos en la familia, las muertes, etcétera. Esos son temas difíciles, situaciones de infidelidad, y que además generan un montón de dificultades en las relaciones y en la comunicación cotidiana, la sensación de soledad, la tristeza que a veces no tiene explicación, son los temas que suelen ser difíciles de hablar dentro de la familia. Claro, ¿y qué podemos entonces hacer en ese momento? ¿Desde qué punto podemos entonces abordar estos temas complicados? ¿Cuál es la preparación para poder abordar estos temas? La preparación parte con un tema que para mí es ineludible: aceptar lo que yo siento en relación a la situación que estoy observando. Vale decir, primero mirarme yo, porque si ya sé que es un tema difícil, lo peor que podría hacer sería dejarme llevar por un desborde emocional y pretender saltar y abordar el tema. Lo veo de la siguiente manera, Victoria. Si estás conduciendo por la carretera y hay neblina y hay vientos fuertes y hay lluvia además desbordada, no tienes visibilidad más allá de 5 metros delante de ti, ¿querrías pisar el acelerador? Bajo ninguna circunstancia. No, Esto es lo claro. mismo, esto es lo mismo que ocurre cuando nosotros estamos frente a una situación, a un tema difícil en la familia y que para nosotros resulta especialmente difícil. No queremos apretar el acelerador. Entonces, del mismo modo que haríamos si fuéramos conduciendo, iríamos a una velocidad mínima para estar muy atentos a lo que sucede en el camino, en la carretera, o descansaríamos a un costado. Este es el primer paso. Reconocer qué me sucede a mí, de qué manera esto me moviliza, y entonces hacerme cargo. Ok, ante esta situación a mí me pasa esto. Lo segundo, identificar exactamente qué quiero lograr. Quiero puntualizar el tema, quiero conversar del tema, porque quiero detonar determinado conflicto, porque me voy a sentir bien detonando el conflicto en la familia, o quiero conversar del tema porque en realidad quiero generar una posibilidad de solución dentro de nuestra familia, en los términos que sea acorde al problema. Entonces, sería, mi intención verdadera es deteriorar lo que ocurre en esta familia y quebrarla, o mi intención verdadera es querer contribuir a la solución. El paso 3 sería, una vez identificado eso, si me corresponde a mí ese arreglo o no. Porque a veces, por ejemplo, en el caso de los hijos, pretendemos solucionar los problemas de nuestros padres, pero la verdad es que nosotros no tenemos cómo resolver los problemas de nuestros padres. O sea, incluso por una cosa de sentido común, hemos vivido menos que ellos. Y pretender solucionar los problemas de nuestros padres supone que nosotros nos ponemos por arriba de ellos como si fueran nuestros hijos. Entonces, a veces, cuando se trata de relaciones asimétricas como con nuestros padres, la mejor manera de ayudar es decirle cuánto les queremos y que estamos ahí, y no tomar partido por uno ni por otro. Confiar en que ellos son lo suficientemente grandes y fuertes para resolver sus cosas. Si se trata en relaciones simétricas como nuestra pareja o un hermano, entonces ya podemos abordar en esa misma simetría la conversación y el abordaje de la situación. Y si se trata de nuestros hijos, entonces más bien nosotros tendremos que buscar conocer cuáles son los elementos de ese conflicto, de ese problema, y ayudarles, acompañarles a que ellos sobre todo puedan aprender de qué manera se generó el conflicto y de qué manera pueden crecer aprendiendo a través de él. ¿Y esto por qué es así? Porque va a ser la base en que ellos como adultos van a poder resolver problemas. Y no solamente dándole la solución, porque de esa manera lo único que hacemos es que ellos después más adelante lo vuelvan a repetir y no sepan cómo hacerlo, y tal vez nosotros no estemos. Claro, es así. Creo que lo más importante es entender que estas comunicaciones deben ser desde el amor, desde el respeto y desde el entender que el otro también es un ser humano que merece ser reconocido, que es un ser independiente y merece ser reconocido. Erich, de verdad, muy
rica esta conversación, muy interesante, pero ya tenemos que finalizar. Cuestiones de tiempos. Me encantaría, Eri, si pudieras dar tus contactos a las personas que nos están escuchando para que, si quieren profundizar un poco más en el tema o en todas las capacidades o las herramientas que tú manejas, entonces puedan contactarte. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Pueden visitar mi página web, es www.erichturra.com. Si alguien quisiera hacerme alguna pregunta de comunicación asertiva o cómo resolver incluso un conflicto de comunicación con su familia o en el trabajo y quisieran que le ofreciera algunas ideas, me puede escribir a mi correo. No siempre respondo en el minuto, pero prometo que respondo todos los correos y es erichiturra.com. Y también pueden seguirme a través de Instagram y es erich-iturra-sistémica. Y ahí, bueno, estamos en contacto y yo con todo gusto podré darles ideas, tips acerca de las situaciones que están viviendo y que quieren una mirada que les ayude con un empujoncito a poder moverse. Excelente. Muchísimas gracias, Erich, de nuevo por haber estado con nosotros en este programa. Gracias. Y por mi parte, gracias. Y por mi parte, entonces me despido. Muchas gracias a ustedes por sintonizar, por estar del otro lado de la pantalla y nos encontramos en un próximo capítulo de Vivir en Plenitud. Chao, chao. Chao.